La muerte de Néstor, todos nos acordamos qué estábamos haciendo, cómo nos pegó. Preguntarte primero eso, ¿te acordás qué estabas haciendo? ¿Cómo fue ese momento que te enteraste de la noticia? Sí, era un día suelto, así que estaba durmiendo. Aproveché para dormir un tiempo más y me empezó a sonar el teléfono muy temprano con los rumores y al principio no lo podía creer. Pensé que era alguna de esas operaciones que estaban tan en boga en aquellos tiempos y todavía hoy siguen. Y a medida que empecé a hacer algunos llamados, me empezaron a confirmar de que parecía que era cierto, hasta que finalmente se confirmó. Y nada, yo estaba sentado, sentado en la cama cuando me enteré y puse finalmente el televisor y se confirmó la noticia, ¿no? Y al ratito vino el sensor a hacer el recorrido de la casa, ¿no? El censo 2010, ¿no? Así que no es muy épico el recuerdo de qué estaba haciendo cuando me enteré, pero un poco fue eso, la sensación de que cambiaba todo, ¿no? La sensación un poco extraña, ¿no? Entre comienza una nueva época o se termina todo, ¿no? Esa fue. Recuerdo que hablamos con un caballero, que Roberto, que era el director del diario, y discutíamos esto, ¿no? Si era que se había acabado todo o que empezaba el kirchnerismo, ¿no? Y un poquito esa es la impresión de estar en un momento de bisagra, ¿no? Eh, yo creo que el kirchnerismo empezó un poquito antes, pero la muerte de Néstor generó un. Creo que el kirchnerismo empezó en el 2008, 2009, ¿no? Pero creo que la muerte de Néstor significó un momento en el cual millones de argentinos se dieron cuenta de que había un significado, un sentido de la vida que estaba más allá de la, de la cuestión individual, del egoísmo, incluso de la carrera por el poder o de la ambición económica, ¿no? Y que ese sentido de la vida tenía que ver con la política, ¿no? Eh, Néstor podría haberse cuidado, podría haber renunciado a la política y dedicado a vivir bien, ¿no? Sin embargo, prefirió seguir haciendo política hasta el último día de su vida, ¿no? Y eso creo que es lo que marca el sentido de su vida y al mismo tiempo genera como un ejemplo de sentido de la vida basado en la política para muchísimas personas que no le encuentran sentido a una vida estrictamente individual, un poco gris, sin preocupación por los demás, sin preocupación por lo colectivo y por el mundo de lo público, ¿no? Por supuesto que hay muchas personas que encuentran el sentido de la vida en lo doméstico, en el arte, en la ambición, bueno, en el dinero, pero hay grandes mayorías que sueñan con algo más que el sentido individual o personal de la vida, ¿no? Que quieren trascender a un sentido colectivo, ¿no? Y yo creo que en algún punto la muerte de Néstor mmm, le pone un sentido a esa vida, ¿no? Que es como una especie de tesoro, ¿no? Que quizás es lo que no entienden o no logran comprender aquellos que son antikirchneristas. El peronismo en general tiene un sentido, ¿no? El sentido de la trascendencia histórica, ¿no? De formar parte de algo que te trasciende individualmente, ¿no? Y Néstor además se lo agregó con esa lógica de, de morir haciendo política, ¿no? Una especie de morir con las botas puestas, ¿no? Incluso 2 meses antes de morir estaba en un acto en el Luna Park, que estaba como esto que decías que no pudo frenar de hacer lo que quería. Vos hace poco escribiste una crónica para Caras y Caretas, la leí, tiene varias entrevistas, la- está muy buena la edición, y dijiste que la muerte no es peronista. Intuyo que va un poco por lo que estás diciendo, pero ¿qué Sí, yo querías? pues creo varias cosas, digo. Yo creo que el peronismo tiene una muy buena relación con la vida, ¿no? Tiene una muy buena relación con la vida y con las formas de la vida, ¿no? Fundamentalmente es festivo, es alegre, es un movimiento que a diferencia de otros movimientos contestatarios, como podría ser la izquierda,
el peronismo se ríe, ¿no? El peronismo elige Reina de la Primavera, el peronismo pone música, hace ruido, toca el bombo, es divertido, come asado. Eh, pero al mismo tiempo, eh, eh, lo cual no significa que sea bueno en sí mismo, ¿no? Y no significa que no haya tenido episodios de violencia, ¿no? Los 70 están allí demostrando, pero en términos culturales el peronismo intenta generar un culto a la alegría, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo el tiene una mala suerte con las muertes, ¿no? Evita se muere en el mejor momento del primer peronismo, ¿no? En el año 52. Perón se muere en un momento tremendo, ¿no? Como es en el 74, donde finalmente naufraga y fracasa ese proyecto de regreso, ¿no? Y Néstor, bueno, muere en el 2010, cuando podría haber tranquilamente haber sido el candidato en el 2015 y haber tenido una continuidad histórica, ¿no? Yo creo que a otros movimientos políticos no les pasa eso, ¿no? Digo, qué sé yo. Eh, no hay muertes trágicas en el radicalismo, ¿no? Por ejemplo, hubo en la dictadura militar, en las dictaduras militares, ¿no? No se mueren en momentos en los cuales todos los necesitamos, ¿no? Eso es impactante, ¿no? Incluso, incluso lo ampliaré un poco más, ¿no? ¿Qué sé yo? A Rosa se le muere Encarnación Escurra, a su mujer, en un momento también muy clave de su gobierno, ¿no? Y Encarnación era como su compañera de militancia y de política, ¿no? Era la organizadora de la Sociedad Popular Restauradora, ¿no? Es, en ese sentido está como muy presente en la línea nacional está muy presente las parejas y también está muy presente la muerte, ¿no? La muerte inoportuna. Nunca la muerte es oportuna, pero en el peronismo es más inoportuna que en otros lados, ¿no? Eso es impactante. Pensando en el ascenso de Kirchner al poder, él llegó con el 22% de los votos, la más baja legitimidad en la historia, si no me equivoco. Pero fue despedido por cientos de miles de personas al morir, 7 años después. Algo que se puede comparar con Perón y con Evita, básicamente. Eh, Sí. es complejo, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que Néstor resignificó la política, resignificó al peronismo, resignificó la nación y resignificó también al propio peronismo, ¿no? En ese sentido, después de Néstor, el peronismo pasó a ser otra cosa de lo que era, ya dejó de ser Menem y Duhalde. La nación dejó de ser ese relato con tufillo a marcha militar, a escarapela y a sin sentido que tuvo durante la época de la dictadura militar. La política dejó de ser un lugar para una élite y se convirtió en algo masivo por primera vez en muchísimos años. Yo creo que desde la primavera democrática alfonsinista, que no había tanto fervor político en la Argentina como el 2003 al 2015. Y yo creo que esas grandes resignificaciones hicieron que Néstor se fuera de esta vida por la puerta grande, ¿no? Eso es importante, ¿no? Son tres resignificaciones muy importantes, porque, porque hay un momento bisagra en ese 2003 y es el, el discurso que él da de Asunción el 25 de mayo, ¿no? Ese discurso que, a ser justos, Néstor dijo que lo había escrito en su mayor parte Cristina. Por eso creo que no se puede pensar a Néstor sin Cristina, como tampoco se puede pensar a Cristina sin Néstor, ¿no? Eh, ese, ese discurso
fue un discurso en el cual por primera vez una gran porción de los argentinos prestó atención, ¿no? Y dijo, ¿qué pasa acá? Si la mitad de las cosas... Yo recuerdo que cuando terminó ese discurso me preguntaron qué me había parecido y dije, si la mitad de las cosas que dijo las cumple, estamos ante el mejor presidente de la historia. Y cumplió muchas, ¿eh? Cumplió muchas de ese discurso, ¿no? Yo estoy convencido, ¿no? Después, junto con las presidencias de Perón del 46 al 55, la del 2003 al 2015, fueron los dos grandes momentos de la historia argentina, ¿no? Y de las mayorías, ¿no? Fue cuando mejor vivieron las mayorías. Sí, ayer tuve el placer de hablar un poco con Pacho Donel y me decía, me hizo como un decálogo de 5 minutos de los hitos del kirchnerismo y preguntarte, ya que mencionabas esto, si te digo tres hitos por nombrar, ¿con cuál te quedarías? En realidad, con lo que vos elijas. Pero pienso en la nulidad de las leyes de punto final y obediencia de vida, el canje de la deuda, el pago al FMI en 2005 o el no al ALCA, por tirarte tres cosas. Yo creo que hay algo que está ahí inmerso, que es el pedido de perdón por parte del Estado a las víctimas de los derechos, de los delitos de lesa humanidad. Porque ese pedido de perdón, más allá del cuadro, más allá de las leyes de nulidad, es absolutamente reparador, ¿no? Y explica la política de derechos humanos del kirchnerismo, ¿no? Es la idea de reparar el daño hecho en los 70, ese pedido de perdón, ¿no? Y yo creo que en términos de trascendencia, siempre el pedido de perdón oficial por parte del Estado hace que, hace que tenga sentido las leyes de caducidad, la ley de caducidad de la obediencia debida y el punto final, ¿no? Quizás si no hubiera habido ese perdón, ese pedido de perdón, no hubiera sido tan simbólico la cuestión de los juicios, ¿no? Y yo creo que el pago de la deuda externa, la recuperación de la soberanía, es algo que, que pone a la Argentina en un lugar absolutamente diferente al que siempre, al menos desde la dictadura militar en adelante, se pensó, ¿no? En el marco externo, ¿no? Siempre la democracia había estado hackeada por el FMI, ¿no? Y, y Néstor logra justamente desembarazarse del control político que significa el Fondo Monetario, ¿no? El monitoreo permanente, ¿no? Eh, el no al ALCA me parece parte, bueno, de una estrategia continental que es importante, pero en términos de suturación de heridas me parece más importante el pedido de perdón y el pago al FMI, ¿no? Digo porque el gran hecho de corrupción en la economía argentina en términos históricos es la toma de deuda, ¿no? Y los negocios financieros de la deuda externa. Y decir que no a, a esa gran nicho de corrupción es un acto verdaderamente revolucionario en el sentido de la línea histórica de la Argentina, ¿no? Vos pensás que desde 1886, 1880 en adelante hasta el 2005, el gran negociado de la Argentina fue la deuda externa, ¿no? Las tomas de deudas, ¿no? Con las distintas casas eh, extranjeras, ¿no? Y en un momento determinado alguien dice, bueno, nosotros llevamos adelante políticas propias y prescindimos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Eso es, cambia la tradición de más de un siglo, ¿no? Perón con la independencia económica en el 47 y el no al FMI, digamos, de Néstor son los dos grandes momentos en los cuales Argentina tiene alguna cierto grado de autonomía económica, ¿no?
Antes dijiste que con el kirchnerismo el peronismo dejó de ser dual de Menem. Eh, Pensaba en el 2005 en la transversalidad, en el 2007 en la concertación, como queriendo como ampliar. La pregunta es, ¿Néstor quiso hacer algo superador del peronismo o fue simplemente A mí no me una gusta la palabra estrategia? superador, porque supone que el kirchnerismo está por encima del peronismo, ¿no? Y yo creo que son distintos momentos históricos. Si vos analizás cómo se conformó el peronismo en el 46, vas a ver que es una gran transversalidad, ¿no? La Junta Renovadora Radical, el Partido Socialista, el Partido Laborista, el Partido Independiente, los gremios, es decir, allí hay una idea de transversalidad muy fuerte. Después Perón lo va unificando, pero en el 73 Perón llega al gobierno con el Frente Justicialista de Liberación Nacional, ¿no? Eh, con lo cual, también en el 73 hay una idea muy grande de frente y el peronismo es transversal y frentista, ¿no? Por lo tanto, yo a lo que me refiero es, creo que es superador de la etapa del peronismo hegemonizada por Menem y por Dualde, ¿no? Donde Dualde pensaba eh, en políticas de mano dura, donde Menem pensaba eh, en la política neoliberal de generar desocupados, que terminó generando desocupados, pobreza, una reorganización económica en favor de las empresas concentradas y en detrimento de las mayorías y de los trabajadores, ¿no? En cambio, yo creo que Néstor busca, sí, superar ese peronismo, ¿no? El peronismo de Menem y Duhalde, sí, y claramente lo supera, ¿no? Pero no sé si el peronismo es Menem y Duhalde, ¿no? Yo creo que no, que el peronismo es algo mucho más profundo y mucho más extenso. Y estaba pensando que quizás una distinción de las muchas entre estos otros dos actores, o cómo irrumpe, la pregunta es, ¿por qué empatiza tanto las juventudes militantes que irrumpen a partir del 2010, 2008? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es que las juventudes empatizan tanto con Néstor y con Cristina? Porque el kirchnerismo hace algo muy interesante. Se coloca como proyecto contrahegemónico. Es decir, no asume la oficialidad como propia, no se convierte en el poder, pero al mismo tiempo genera una opción vital, eh, genera una posibilidad de que el sentido de tu vida sea exitoso, tramitando, exitoso en el sentido de realizar cambios, de construir sueños, de poder estar inmerso en un cambio histórico, y al mismo tiempo lo hace desde el Estado, pero combatiendo al verdadero poder en la Argentina, ¿no? Y eso es como muy seductor, eso te permite ser orden y rebelión al mismo tiempo, ¿no? Eso me parece que es una de el gran posicionamiento del kirchnerismo es que te permitió ser orden y rebelión al mismo tiempo, ¿no? Eh, Creo que fue un momento muy interesante en términos culturales, ¿no? Che, y para hacerte la última, así estuve escuchando ahí de fondo la bestia aparecer, no sé si fue domada, Sí, sí, pero sí, sí, está ahí diciendo sus cosas. no, preguntarte por algo positivo, por algo importante y por algo negativo, fundamentalmente de la época de Néstor, del 2003 al 2010. Yo, positivo, bueno, todo esto que hemos dicho, ¿no? Me parece que no hay, eh, creo que la idea de un presidente que gobierna en favor de las mayorías era algo que no se había visto en la Argentina de muchísimas décadas, ¿no?
Y esa sensación es la que uno tenía con Néstor, ¿no? Todas las decisiones que tomaba las tomaba en función de la defensa de una mayoría. Eso es quizás lo más impactante del gobierno, que engloba casi todas las decisiones, ¿no? Desde haber ido el primer día a resolver el conflicto con los maestros en Entre Ríos hasta el no al ALCA, ¿no? Siempre sus decisiones estuvieron en favor de las mayorías. Es difícil encontrar algo negativo, yo creo que sobre todo cuando uno está a favor, ¿no?, de ese proceso. A mí quizá lo que por ahí menos me interesó fue la lógica amigo-enemigo instalada por el kirchnerismo, ¿no?, en algún punto. Eso me parece que fue un poco binario, que sirvió para construir legitimidad y poder, pero que abrió una puerta innecesaria, ¿no? Y que fue muy costoso incluso para el propio kirchnerismo después. Bueno, Hernán, gracias por todo, gracias por tu lucidez, por tu conocimiento, y No, no te gracias a vos. jodas. Te Gracias a preguntaría vos. más cosas que Después se me otro ocurren día la ahora, pero seguimos, dale. de lo que tengo acá te pregunté todo, así que, y me contestaste Perfecto. espectacular. Así que, nada, Bueno, muchísimas gracias y no, un hasta abrazo. luego. Un abrazo.